Dale, gracias Liliana. A ver. ¿Estamos los dos? No. Por Yo ahí estoy acá. tendría. ¿Se me A escucha? ver. ¿Se ve? Sí, 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 Ahí doctora está. Muy y bien. licenciado están los dos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Voy a compartir la pantalla. Primero igual, nada, agradecerles, ¿no? A nuestros amigos de Fundopsi por habernos invitado, la verdad que estamos muy contentos de estar acá. Y mientras tanto vamos buscando el Power. Hago extensiva también el agradecimiento. Es un gusto para nosotros compartir este momento, esta experiencia, y esta nueva forma de contacto, ¿no? A la que todavía nos estamos acostumbrando y lleva su tiempo. Acá está. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ya esto, agradecerles a Fundopsi por habernos invitado, felicitarlos a los chicos por su exposición, la verdad es que estuvo muy interesante, y que tiene también mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora con Gaby, pero sobre el cuidado de los trabajadores de la salud, ¿sí? El tipo de dispositivo que se puede crear para llevar esta tarea. Es un gusto compartir esta charla con todos ustedes, sobre todo por lo que representa sortear los obstáculos que propone el actual escenario para los encuentros. Estos procesos de adaptación a lo que hoy ya empezamos a nombrar como una nueva realidad, llevaron y siguen llevando su tiempo. Enseguida veremos en una sencilla línea que muestra cómo el tiempo fue uno de los factores que, en términos de cuidados, nos permite instalar distintas dimensiones de análisis. Lo primero que podemos pensar en relación al tiempo es que las estimaciones de los picos, las mesetas y los descensos que aún no llegan en Argentina, fueron siempre dinámicas, sujetos a las intervenciones de las medidas de aislamiento y una multiplicidad de factores que nos proporcionarán materia de análisis por mucho tiempo. Por otro lado, el contexto de pandemia proporciona las condiciones, dada la necesidad de diseñar estrategias de intervención, también una necesidad de planificación en función de una problemática urgente, la creación de un dispositivo que origine prácticas novedosas y la posibilidad de fundamentar esas prácticas en el campo. Nos deja en la posición privilegiada de producir teorizaciones al respecto. En esta presentación nos centraremos en las prácticas que atañen al cuidado de los trabajadores de la salud, vamos a contextualizar y justificar dichas prácticas, y también haremos referencia a ciertas contradicciones con las que nos fuimos encontrando en el desarrollo de nuestra actividad. Por lo tanto, les compartiremos el proceso de creación e implementación de un dispositivo que nosotros creemos que es novedoso. Ustedes pueden decirnos después en los comentarios que no lo es, lo aceptamos, pero creemos que sí, en un principio fue novedoso, sin precedentes y dentro de un hospital general del conurbano, cuya población objetivo en este caso son los equipos de trabajo y los trabajadores de salud. Vamos a pasar la filmina. Ahí está. Bien. Un poco para ir entrando en tema, en enero del 2020 se le comunica a la OMS la existencia del nuevo virus COVID-19. El 3 de marzo tuvimos el primer caso en la Argentina. El 11 de marzo la OMS anuncia el paso de epidemia a pandemia, ¿sí? Y el 20 de marzo se anuncia el aislamiento social preventivo obligatorio en toda la Argentina, ¿sí? Con la finalidad de adaptar o reestructurar el sistema sanitario, ¿sí? Para poder dar respuesta a esta pandemia
de COVID-19. Y esto es como para que tengan en cuenta lo que sería el primer momento cuando se empieza a crear este dispositivo. Bien. A ver. Bueno, señalamos los hitos más importantes en esta línea y nos detenemos en el inicio, o lo que fue para nosotros la fundación de este dispositivo que dimos en llamar su Comité de Crisis de Salud Mental. La primera dificultad en términos de planificación la podemos pensar en términos de la transformación deseada del problema, ¿no? Esto que está ahí arriba, la imagen a objetivo. Esto aparece como la primera dificultad en tanto que en ese momento no estaba claro ni el problema ni la transformación deseada. Por lo que los instrumentos y herramientas que fuimos utilizando fueron entendidos como solidarios de una puesta a punto del sistema hospitalario, tanteando a ciegas o estimando por referencias de otros países cómo iba a ser la llegada del problema. Que a su vez el problema para nosotros no se definía con la cantidad de personas contagiadas que llegaban, por ejemplo, a una guardia, sino el funcionamiento de la misma guardia para responder a esa demanda, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente filmina. Tenemos que pensar un poco en el contexto, ¿no? Sobre el cual se da esta pandemia. Y lo primero que tenemos que decir es que los cimientos sobre los cuales la reestructuración del sistema de salud tuvo lugar se encuentran desde hace años, al menos desde los últimos 40 años, en condiciones de abandono, descuido, y arrasados por la lógica que propone a la salud como básicamente un bien de consumo, que es la misma lógica capitalista. Como algo a los que unos acceden y otros no, como algo sujeto al mercado en términos de precio, calidad, accesibilidad, y ahora en pandemia como uno de los bienes más escasos del mercado. Entonces, claro, la adaptación del sistema de salud no solo implicó agregar camas de terapia, respiradores, sumar personal, significa un proceso, digamos, mediante el cual aquellas circunstancias de base que ya se encontraban exigidas fueron sometidas a una sobreexigencia. Motivo por el cual el colapso o, digamos, la sobrecarga del sistema de salud no debe ser entendida solo en términos de cama caliente, falta de respiradores, sino en términos de crisis permanente o crisis cronificada. Además, es siempre esto en detrimento de las condiciones laborales del trabajador y, por supuesto, las condiciones que proporciona el sistema de salud para los usuarios. Esto es así porque no hay forma de que esa cama caliente, esa falta o ausencia de respirador o ausencia de un tratamiento posible, no genere impacto negativo en el trabajador de la salud. Después de todo, digamos, negar atención a un paciente, cualquiera sea el motivo, además de ser un tema, digamos, estudiado desde el punto de vista legal, por el acceso a la salud, ¿no? Va en contra de los principios mismos de los trabajadores de salud, porque para eso nos formamos, para eso estudiamos, para eso, digamos, los que tenemos suerte tenemos vocación de eso. Tanto esto es así que los resultados de las encuestas, las entrevistas y el aumento de las patologías por salud mental que se le adjudican a la pandemia nos muestran un escenario que siempre estuvo allí, un escenario previo, vamos a decir. Esto en términos de Sousa Campos y su cruel pedagogía del virus, que es un libro que salió hace poco, esto es una crisis que no es crisis, ¿no? Dado que por definición crisis implica un inicio y un fin. En el caso del sistema de salud argentino, el sistema sanitario, esta crisis es permanente, como les decíamos, o es cronificada. Es decir, que aún no ha dado paso a un mejor estado de la cosa.
La crisis, digamos, financiera tiene larga historia, ahora me refiero a la crisis financiera, y desde ahí se explican los recortes de las políticas en salud, lo cual, digamos, empaña la posibilidad de preguntarnos sobre las causas reales de la crisis. Nosotros entendemos o estamos pensando en una crisis sanitaria como causa, cuando en verdad dicha causa se encuentra articulada con la crisis financiera y las políticas de salud. Entonces, para ordenar esto, la crisis sanitaria pasa a entenderse como efecto de la crisis financiera y de las políticas sanitarias ya corroídas, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente filmina. Ahí está. Bueno, entonces nuestra premisa de base sobre la que construimos las proyecciones de las acciones se refiere sobre todo al impacto negativo de la pandemia en los trabajadores de salud. Pero nos preguntamos cuáles son o cuál es este impacto, ¿no? Si nos guiamos por los distintos estudios publicados del mes de abril sobre el impacto en la salud mental de los trabajadores de la salud, nos encontramos con un alto riesgo de que los trabajadores de primera línea que están en contacto con pacientes con diagnóstico de COVID presenten sintomatología de la esfera depresiva, así como hablaban los chicos antes, dependiendo del estudio, entre un 20 y un 40% de probabilidad, sintomatología ansiosa de un 23 a un 36, trastornos en el sueño un 30%, y las reacciones de estrés agudo que pueden llegar hasta un 70% en estos trabajadores. Teniendo como indicadores de estrés agudo tanto la sintomatología física como la conductual, emocional y cognitiva. Por otro lado, estos trabajadores pueden llegar a desarrollar un trastorno por estrés postraumático en casi un 10% de esta población. Entonces, a raíz de esto, nos permitimos hipotetizar que a mayor impacto negativo de la pandemia en los trabajadores, mayor es la posibilidad de que ellos cometan errores, ¿sí?, en el trabajo, con el perjuicio que puede producirle esto al paciente, por supuesto. Pero también esto produce un mayor riesgo de contagio y de enfermar, ¿sí? Bueno, ahora viene la pregunta interactiva. ¿Querés leerla, Gaby? Sí. ¿Cuáles piensa usted que son los principales factores que impactan negativamente en la salud mental de los trabajadores de la salud? Es un poco capciosa, me parece, licenciado Longarte. Bueno, vamos a ver qué contesta el auditorio. Por suerte tenemos la posibilidad de retomar a lo largo de lo que queda del trabajo las respuestas, ¿no? Vamos a ver. Son 15 segundos, me dijeron. Están votando, votación en curso, dice. No sé, te puedes cantar algo también. Queremos conservar el auditorio, mejor no. Es difícil. La Ahí está. repartida. Bueno, un 34% factores inherentes a la pandemia COVID-19, el miedo al contagio, contagiar a sus seres queridos, falta de elementos de protección personal, falta de capacitación, después en un 19% factores institucionales, como cuestiones referidas a la organización, la coordinación y la comunicación. Factores inherentes a las condiciones laborales, rotación de los trabajos, guardias extendidas, horas extras y falta de descanso. Y por último, en un 7%, trabajar en el sistema público de salud impacta negativamente en la salud mental de los trabajadores. Bueno, muy bien, vamos a avanzar. Faltaba una que sea ABC, son correctas, ¿no?
Todas son correctas. Vamos a pasar a la siguiente filmina. A ver si se mueve. Tal cual, ahí. Claro, todas son correctas. Bueno, es en este contexto que organizamos desde el inicio de la pandemia, acompañando la reestructuración de los servicios de salud, el subcomité de salud mental en un hospital general del conurbano, ¿no? Vale destacar que este subcomité de crisis de salud mental estaba conformado por profesionales de una subsecretaría de salud mental y adicciones, que no pertenece directamente al hospital. Es decir, no es el servicio de salud mental del hospital, sino que, digamos, somos agentes extraterritoriales, ¿no? Está integrado por psicólogos y psiquiatras, comenzamos siendo un equipo de 15 y actualmente, digamos, eso fue en descenso y actualmente nos encontramos en una situación que podemos llamar crítica también respecto del equipo de trabajo, por el mismo efecto de desgaste que después podemos charlarlo un poco más. En un primer momento nos organizamos para acercarnos a cada servicio, acercarnos a conocer cada uno de los problemas, porque claro, o sea, uno puede ir con una hipótesis, pero los que tienen el expertise, los que conocen las áreas del hospital, son los que están en el territorio y son con ellos con los cuales tenemos que ir a trabajar y de alguna manera co-construir el problema o delimitar la situación problema. Para esto nos propusimos entonces objetivos. ¿Objetivos para qué? Objetivos para cuidar. Estamos hablando siempre del cuidado del trabajador de la salud, del cuidado de la salud mental del trabajador de salud. Estos objetivos básicamente son mitigar y reducir lo más posible el impacto negativo de la situación de crisis por la pandemia, pero además promover la reducción del riesgo de enfermar, como otro objetivo fue construir, inventar, armar espacios que permitan alojar y elaborar ese malestar, hacer algo con eso que estaba pasando, ¿no? Nosotros creemos que la potencia de lo grupal, o si hay algún cambio que se puede dar, digamos, fuerte que puede modificar la cosa, no es en el 1 a 1, ¿no? El 1 a 1 tiene otras características, se mueve en otro plano, pero digamos, la potencia de lo grupal, la potencia de las intervenciones con diseño, nos permite, digamos, intervenir sobre toda una institución y generar un cambio sobre toda esa institución. Podemos dividir, vamos a la otra filmina, y les cuento que podemos dividir el trabajo del subcomité de crisis en 3 momentos. En el momento de la preparación, el momento de la acción y el momento en el que nos encontramos ahora, que es el momento de la actualidad. En principio, en el momento de la preparación nos acercamos, como les decía, a los servicios, a las áreas del hospital, para armar un diagnóstico de situación, o mejor dicho, un estado de situación. Utilizamos herramientas como entrevistas semidirigidas, abiertas, para poder sistematizar dicha información, ¿no? Y tener algo más cuantitativo. Ustedes ven ahí en la diapositiva que dividimos las intervenciones entre los servicios no médicos y médicos. Esto lo hicimos porque, digamos, los servicios que primero recibieron capacitación, por así decir, fueron los servicios médicos y los servicios no médicos no. Entonces, nosotros primero atacamos a los servicios no médicos como enfermería, mantenimiento, laboratorio, limpieza. Hay un equipo que son veedoras que, bueno, se encargan de ciertas cuestiones de articulación dentro del hospital, el servicio de nutrición, el servicio de farmacia e incluso el servicio de salud mental del hospital. Luego los servicios médicos, guardia, clínica y UTI, que son los más calientes, por así decir, los servicios con mayor afección, ¿no? Y nos propusimos favorecer la comunicación dentro del equipo entre áreas, esto es, favorecer la comunicación en los equipos de trabajo, entre los equipos de trabajo, que siempre sabemos que el sistema de salud está dentro del hospital con esta lógica hospitalaria de un servicio, digamos, y otro servicio con esta lógica de archipiélagos sin comunicación o quizás, bueno, sin buena articulación, ¿no?
y favoreciendo los procesos de flexibilización, ¿no? De flexibilidad y capacidad de adaptación de estos equipos, favoreciendo de alguna manera la resiliencia. Vamos con la que sigue. Bueno, respecto del instrumento de recolección de información que usamos, fue una entrevista semiabierta, como nos estaba diciendo Gaby, con una primera parte descriptiva y una segunda parte que completa el entrevistador, donde se registraron los 3 aspectos positivos o fortalezas del grupo, área, del sector o de la persona que se entrevistó, y 3 aspectos negativos o problemas. Y también se resalta en ese momento si aparece una urgencia, ser resuelta prontamente. Este instrumento también lo utilizamos para cargar la información sobre las distintas intervenciones que realizamos, el seguimiento y para poder realizar el primer diagnóstico de situación. Estos son los resultados de las primeras 4 semanas, ¿sí? Que empezamos a hacer las entrevistas, allá en marzo, abril. Y aparecieron como problemas principales el temor al contagio y a transmitir la enfermedad a sus familiares, la falta de capacitación para afrontar las tareas futuras, el temor por la falta de insumos, de elementos de protección personal, y la falta de comunicación de los mandos medios y altos al personal eran las problemáticas que más se repetían. Recordemos que en este momento de la pandemia todavía no había casos y sí se estaba reestructurando el hospital. Se estaban armando 2 terapias intensivas, se estaban armando 2 guardias, una polivalente y otra para respiratorios, se estaban aumentando las camas en lo que es clínica médica. Bueno, había toda una reestructuración y, bueno, pasaba esto con los trabajadores, ¿no? De esta manera es que nosotros planificamos básicamente 3 líneas de intervenciones. En esta presentación nos vamos a centrar en las 2 primeras, que son el soporte al equipo de salud y la comunicación institucional. Respecto de lo que es el soporte al equipo de salud, nosotros lo definimos como toda actividad que directa o indirectamente reduzca el riesgo de que nuestros trabajadores se vean afectados por el impacto de la pandemia. Entonces, se planificaron grupos de reflexión, que en realidad estos grupos de reflexión no son estrictamente grupos de reflexión, sino que tiene que ver con un espacio de encuentro, un punto de encuentro, en donde lo interesante era que circule la palabra, porque había que escuchar de qué se trataba un poco lo que estaba pasando ahí, pero también había cuestiones inherentes a la capacitación de qué, y bueno, de la utilización de los elementos de protección personal, ¿no? De los famosos EPP. También hicimos partícipes a los trabajadores en la revisión eventual y modificación de los protocolos que se bajan, porque ustedes saben que los protocolos se bajan, se acatan y ya, y en realidad ningún protocolo debe ser utilizado sin antes pensar. Por eso, para que el equipo de trabajo se apropie de ese protocolo, nosotros lo trabajábamos con ellos, veíamos si se entiende, porque a veces el protocolo es correcto, pero los trabajadores de alguna manera no logran incorporarlo a su hábito laboral. Y justamente nos asegurábamos que los sectores puedan hacer un buen uso de este protocolo, ¿no? Que se entienda, bueno. Y también lo que hicimos fue entrevistas individuales, presenciales, cuando, digamos, todavía la situación de la pandemia no estaba, no permitía un poco más la circulación, ¿no? Luego pasamos a hacer entrevistas telefónicas, luego por Zoom, luego videollamadas, y también, por supuesto, lo que hicimos después fue un monitoreo y un seguimiento del estado general de los sectores y en particular seguimiento de los resultados de las intervenciones que nosotros íbamos haciendo. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando nos acercamos a un grupo de trabajo a conocer el problema,
también estamos haciendo una intervención. Es un doble movimiento que está por demás conceptualizado en otros lados, no nos vamos a detener en eso, pero es un doble movimiento. Uno cuando va a conocer también puede hacer una intervención en ese momento, ¿no? Y eso genera un efecto bastante positivo o de alivio en los equipos de trabajo que generalmente se sienten desplazados, no escuchados, no valorados, etcétera, ¿no? Estamos hablando siempre de los servicios intrahospitalarios. En este momento, un hospital general de un municipio, y se trabaja con los vínculos y apoyo entre pares, reforzando los mandos medios, justamente, ¿no? Quien está quizás en una situación de coordinación, bueno, ese es el actor clave que nosotros tenemos que reforzar, porque es un multiplicador, de alguna manera. Los tenemos que ayudar a organizar la demanda y los reclamos de los trabajadores. También, digamos, tuvimos este rol de nexo entre el personal de salud y las áreas de asistencia en los casos que requerían que un tratamiento por salud mental. Por ejemplo, una persona que desarrolla un trastorno por estrés, tiene trastornos en el sueño, etcétera, o lo que fuera, y requiere un tratamiento individual, bueno, nosotros teníamos otro equipo aparte con el que contábamos para hacer una derivación. Y respecto de la comunicación institucional, que fue también uno de los puntos claves que nosotros trabajamos, cuyo objetivo central tenemos que entender esto, ¿no? Que para que la comunicación sea efectiva, es que los trabajadores, como decíamos antes, se apropien de esa información, porque si hay algo que quedó muy claro en todo esto y en todo lo que nosotros fuimos viendo respecto de la información, ¿no? Es que muchas veces la información baja, por así decir, de dirección o de los mandos altos, pero no llega, no constituye un acto comunicacional en sí bajar una línea de información. Hace falta algo más, de modo que el subcomité se detuvo particularmente en este aspecto buscando establecer en la función, buscando consolidarse y establecerse en la función de enlace comunicacional entre los distintos actores institucionales, participando en la confección, además en la transmisión y la recepción de la información que se pretendía hacer circular por el hospital. Por ejemplo, en la organización de una red de informantes claves, como le decía, bueno, este rol de coordinador, ese es un informante clave, vamos a decirlo así, por decirle informante, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, referentes de sectores también, que aseguran esa correcta llegada y diseminación de la información a todos los agentes sanitarios, ¿no? Esto es la idea de red en la información, que implica una dinámica no unidireccional, ¿no? Que la información baje, sino una cuestión más transversal, una cuestión, digamos, horizontal también, en donde se pueda dialogar sobre eso, ¿no? Y la herramienta comunicacional, la injerencia que tenía y que tiene el subcomité como entidad, que le da la posibilidad a los trabajadores de manifestar. ¿Qué cosa? El malestar, ¿no? Porque a veces llega el comunicado y hay un cierto malestar en relación a ese comunicado que se sobreagrega a los malestares que ese equipo ya puede tener, y de alguna manera el subcomité o el equipo de trabajo del subcomité organiza esa demanda generalizada o esa demanda, digamos, que desborda, la ordena, le da forma y de alguna manera nos encargábamos de elevar los reclamos pertinentes, pero de una forma más ordenada, ¿no? Para que tenga efectos y que se pueda solucionar algo dentro de lo posible. Vamos a la otra. Lo que hicimos entonces es trabajar fuertemente con dirección del hospital. ¿Cómo? Y bueno, asistiéndolos para la confección de la comunicación misma, ¿no? Haciendo los flyers de prevención y cuidando esto, ¿no? Cuidando de qué manera se transmite la información. Sobre todo porque empezamos a detectar que empezaron a aparecer situaciones muy complejas como el famoso presentismo patológico. Esto quiere decir que trabajadores sintomáticos, es decir, trabajadores con fiebre, tos, odinofagia, bueno, todos los síntomas de COVID que ya conocemos, bueno, iban a trabajar igual, ¿no? Trabajadores de la salud, conocedores del tema y de la sintomatología de COVID,
con síntomas iban a trabajar igual, ¿no? Ahí cabe una pregunta muy interesante sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de favorecer de alguna manera que eso no suceda, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunos de los flyers que estamos viendo en la pantalla compartida en el PowerPoint. Vamos a la que sigue y pasamos a la fase que nosotros llamamos de plena acción. Todo esto que les veníamos contando era una cuestión más previa y casi sin pacientes en el hospital, ¿no? Ya, digamos, en plena acción, digamos, la cosa cambia bastante. En esta etapa las problemáticas que surgen ya son otras. Una alta demanda por parte de la población, mayor número de casos de COVID. Trabajamos entonces de vuelta sobre la comunicación, pero lo adaptamos a el trato humanizado hacia los pacientes y sus familiares. Imagínense la situación de hospitalización de un paciente con COVID que pierde contacto con el exterior, ¿no? Ni hablar de las poblaciones más vulnerables que ni siquiera tienen un teléfono celular para comunicarse con él afuera. Imagínense la sobrecarga del sistema hospitalario respecto de los partes médicos, en donde la gente no se puede acercar a recibir el parte y el parte tiene que ser entregado de forma telefónica. Bueno, una serie de cuestiones que se fueron complejizando, ¿no? Entonces se creó paralelamente un equipo de contención para los pacientes COVID. Fíjense que nosotros en un inicio empezamos trabajando con la población objetivo, que eran los trabajadores de salud, y pasamos también a abarcar otra esfera, digamos, otra población, que son los pacientes contagiados de COVID. Reforzando la campaña de cuidado para el personal también, los trabajadores. En este punto también hay que decir que empezamos a ver fenómenos como que los trabajadores de salud no utilizaban los elementos de protección personal, los trabajadores compartían un mate, ¿no? Comían en espacios cerrados. Entonces, sigue, la negación va de suyo. Obviamente continuamos con el acompañamiento de los equipos en que en este momento sufrió muchas bajas, ¿no? Las bajas son por licencias, por contagios, dentro del personal, contactos estrechos, hubo muchas renuncias, y además ya no solo por reacciones de miedo, sino por una mejor oferta laboral, ¿no? Esto sucede así. Entonces, en otros lugares se abrieron las mejores ofertas laborales, sumadas a las malas condiciones en las que estaban, bueno, da como resultado una baja importantísima en el personal. Gente contagiada, gente aislada, estamos hablando del personal de salud, y gente que renuncia por mejores condiciones y que además renunció en su principio por miedo, nos deja, digamos, un sistema al borde del colapso, ¿no? Un sistema hospitalario al borde del colapso. Y además con una estructura, ¿no? Que podría llegar a alojar muchísimos más pacientes, ¿no? Que prepandemia, ¿no? Se abrieron muchísimas camas y tenemos menor personal. Claro, en esta etapa entonces se enfatizó la propuesta de reunión de comité de crisis. Ya no, digamos, Le quedan 2 minutos, por favor. 2 minutos. Vamos entonces más rápido. Vamos a la conclusión, ¿te parece, Caro? Bueno. Vamos entonces a tratar de concluir esto, que se hizo un poco extenso. Estamos hablando de cuidados del trabajador, de salud, los cuidados de salud mental, ¿no? Sí, y lo que una queremos... cosita de esto, de la encuesta, que en este momento es el elemento que utilizamos para recabar la información, ¿sí? Para hacer un diagnóstico de situación, fue una encuesta que enviamos a los distintos jefes de las distintas áreas, en formato de Google Form, donde encontramos, ¿no?, que las dificultades que encontraron en cada equipo es por un lado la ausencia del personal, como decía Gaby, pero la resolución que encontraron ellos eran resoluciones autogestivas, con horas extras, con convocatoria a colegas,
con turnos rotativos, ¿no? Que la solución pasaba a ser parte también ahora del problema. Obviamente, en este momento hubo muchos contagios, solo 6 personas contestaron que no tenían contagios en sus servicios, y las renuncias eran efectivamente, como decía Gaby, por mejores ofertas laborales. Entonces nos encontramos en este momento con una falta del personal, el desgaste del personal, ¿sí? Por todo esto, más el aumento de la demanda, y la solicitud de cuidados y de una mejor comunicación. Para pasar al estado actual, que ¿lo querés decir vos, Gaby? No, dale y cerramos con eso. Dale. Si bien algunos de los reclamos antes mencionados siguen estando, otros se fueron resolviendo, es una herramienta central la resolución y las reuniones del comité de crisis. Pero nos encontramos con un nuevo desafío en este momento, que es el trabajador de la salud en el rol de paciente, con el impacto al trabajar de tener que cuidar a los propios colegas y a sus familiares. Observamos dificultades de sostener una disociación instrumental en estos momentos, sumado a los duelos que se sobreagregan por los compañeros y familiares fallecidos. Se objetiva un gran cansancio por parte del equipo de salud, con todavía un aumento en la demanda de atención. En este momento las estrategias que estamos utilizando son más que nada de acompañamiento y ayudar a la toma de decisiones, como por ejemplo, cómo informar a quién y cuándo sobre el estado actual de un paciente, que generalmente es un compañero o un colega, ¿no? O el familiar de un colega. Bueno, en conclusión, digamos, cuidar a los que cuidan es un hermoso eslogan, queda hermoso decirlo, pero cuidar a los que cuidan no es solo que tengan acompañamiento o soporte por salud mental, cuidar a los que cuidan es también mejorar sus condiciones laborales, es tener una comunicación efectiva, no es esperar que les pase algo para luego asistirlos, sino es tener planificación previa de prevención, es acompañar a los equipos, diseñar estrategias para mejorar la situación de estrés, etcétera, ¿no? Como hemos visto a lo largo de toda la presentación, nos queda claro que en nuestro sistema de salud la crisis cronificada se sobreagregó a esa crisis cronificada la emergencia sanitaria. Se requieren entonces políticas, digamos, sanitarias que sean saludables para la población, pero también para los trabajadores. No se trata de cuidar a los que cuidan, porque en este sentido nosotros, como cuidadores de los que cuidan, fuimos afectados también por los mismos problemas que tienen cualquiera de los trabajadores de salud mental. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Luego damos espacio a la presentación. Disculpen la extensión si nos fuimos mucho de tiempo. Gracias a ustedes. Si me habilitan la imagen, les agradezco. Bueno, mientras tanto, si me escuchan, ¿me están escuchando todos? Sí, doctora, se la escucha perfecto. Bueno, bueno, como nos queda poco tiempo y hay bastantes preguntas, una de las cosas que vamos a hacer es que todas aquellas preguntas que no podamos contestar, ahora vamos a sintetizar haciendo una pregunta a cada uno de los integrantes del bloque, las pueden referir a las redes, ¿no es cierto? Tanto a la página de Instagram como de Facebook, y vamos a tener mucho gusto en hacerles llegar los aportes que podamos. Hay una pregunta para el doctor Mariano Castelli, del doctor Lipovetsky. El doctor Lipovetsky dice que de alguna manera le sorprende, no solamente en lo que presentamos en relación a nuestra casuística, sino en general, a todo lo presentado anteriormente, que hay poca intervención o poca información sobre la frecuencia de relaciones sexuales entre convivientes, aumento o disminución. Y la pregunta es, primero hay una observación del doctor que dice que él ha visto realmente disminuida
la frecuencia de relaciones sexuales entre sus pacientes, y si esto piensan que se debe a un aumento de la ansiedad y la depresión. ¿Ahí se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, a ver, como primer cuestión, a ver, claramente lo que presentamos es algo que es total y completamente perfectible porque hemos hecho una base de datos, que es simplemente un relevamiento de nuestra casuística, con lo cual claramente abre a la discusión el poder agregar muchísimas otras variables, y es un poco también la idea de la presentación, es un invitar a pensar. Me parece, Mariano, que el doctor lo pregunta no por nuestra observación Sí. clínica, sino por las variables tenidas en cuenta en todos los trabajos en general. ¿Cómo? Esperá. Como que no lo pregunta específicamente el doctor, me parece, en relación a nuestra observación clínica, sino a todos los trabajos que se fueron presentando a lo largo de la mañana en relación a la observación de diferencias de conducta, de aislamiento y efectos sobre la salud mental. Sí, a ver, yo creo que puntualmente en lo que refiere a la pregunta respecto de la sexualidad, creo que, a ver, primero que nada, nuestra base de datos estaba focalizada en variables amplias, clínicas, que tuvieron injerencia directa para nosotros en cambios en la prescripción. Por eso lo circunscribimos a lo que presentamos. Creo que lo que sí cabe decir es que, por un lado, probablemente esa clínica tenga injerencia sobre la sexualidad, y por otro lado la sexualidad tenga injerencia sobre esa clínica, pero también por otro lado los requerimientos que hemos encontrado de prescripción para lo que le pasaba a nuestros pacientes también va a ser influyente. No nos olvidemos que si lo que más prescribimos fue antidepresivos, también habría que ver cuánto pudo haber tenido influencia en los efectos adversos de ese tipo de medicaciones sobre la sexualidad. Es decir, difícil de discriminar, o uno podría decir, bueno, que está primero el huevo o la gallina, ¿no? Eso es un poco. ¿Sí? Doctor, ¿sí? No, iba a agregar algo a lo que comentaba Mariano, de que los artículos no enfocan especialmente en este grupo sintomatológico, pero en principio pienso como dificultades que para evaluarlo, una es lo que venimos hablando de cómo evaluar algunos aspectos en vía remota con los problemas de privacidad que todos venimos encontrando en las teleconsultas con los pacientes, y lo que sí, respecto a los tramas vinculares, muchos artículos alertan es de, bueno, el aumento de violencia de género en situaciones de aislamiento y de pandemia, y la asociación con el aumento de consumos y la asociación entre consumo de alcohol, de sustancias y situaciones de violencia. Eso sí es algo que se ve claramente. Doctor Sebastián Zurita, ¿cómo pensás que puede afectar el aislamiento y la soledad el desempeño laboral? Hola, Lili. Es una pregunta que me parece que es interesante porque lo que creo que hemos visto todos es que una de las cosas que sucedió es que aquellos que tenían posibilidades de continuar con su trabajo, sobre todo de manera remota, las horas en que se trabaja se incrementó, y se incrementó muchísimo. No solamente las horas de trabajo, sino el caudal de trabajo. Entonces, me parece que en ese punto fue algo que terminó siendo incluso perjudicial. Al inicio podría haber sido favorable, porque generaba que las personas puedan, aquellos que tenían la fortuna de continuar trabajando, sea más fácil tener una rutina, esa famosa rutina, esas famosas claves del día que permitían que uno continúe con cierto grado de orientación y demás. Pero posteriormente se vio que eso empezó a resultar más bien perjudicial, porque creo que esa afectación era para las personas, pero también para aquellos que, no sé, para los jefes, por ejemplo. Entonces uno escuchaba mucho, mi jefe me pone reuniones a cualquier hora, Zoom todo el tiempo. Entonces acá también se suman todos los datos que aportó Roberto acerca de la modalidad. Entonces esa fatiga que genera, sobre todo la cantidad de tiempos, y yo creo que eso terminó siendo muy,
muy perjudicial. Yo creo que todos observamos que todos nuestros pacientes que trabajan mucho más, y muchas veces en peores condiciones. Bueno, el home office sí, es yo lo decía... aparte, y al igual que nosotros, que también trabajamos más, ¿no? Así que el que trabaja... Claro. Sí, yo lo decía a modo de chiste, le decía a muchos pacientes cuando me decían esto, es que ya ni siquiera es como aquella frase de Perón, que era del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Ahora era el trabajo al trabajo, y la casa al trabajo, era todo como una cosa amorfa, ¿no? Exactamente. Con la implicancia que tiene claramente sobre la conducta y sobre nuestra psiquis, sí, obviamente, claro. Doctora Bani, ¿qué estrategia recomendaría para minimizar el impacto en poblaciones con tratamientos previos? No, un poco, no propuesta mía, sino las propuestas que emergen de estos estudios, por lo general tienen que ver con... También, sí. Bueno, no voy a decir nada nuevo, me parece, pero lo que emerge más que nada es, como un poco concluíamos, hacer mucho hincapié en no permitir la brecha de atención, sobre todo, por ahí no nos adentramos, pero en aquellos pacientes con una brecha tecnológica por dificultades económicas o dificultades cognitivas, como trabajar mucho de eso, que digamos, es como el enlace que podemos tener, ¿sí? Y después hubo distintas adaptaciones que tienen que ver con los distintos contextos, desde lugares en los que se permitía un envío de medicación domiciliaria para no permitir discontinuaciones, ¿sí? O flexibilizaciones de algunas, en muchos lugares hubo flexibilizaciones en las prescripciones farmacológicas, posibilidad de repetir con recetas previas, o flexibilizaciones hasta, esto es polémico y lo tiro porque va a hacer como ruido por ahí a muchos, hay hasta recomendaciones que sacaron un grupo de expertos, Kane, Correll, respecto a flexibilizar controles de clozapina. Digo, no estoy diciendo que son sin costo, ¿no? Pero digo, se pensaron todas estrategias como posibilidades para amoldar lo que hacíamos antes a estas condiciones. Esas y el cuidado de los cuidadores, eso fundamental. Carolina, ¿de qué padecen los médicos que asisten a pacientes de COVID? Bueno, un poco esto también lo fuimos respondiendo a lo largo de la presentación, ¿no? Pero padecen de la incertidumbre, de los cambios abruptos, de la reestructuración de sus servicios, de que de un día para el otro, por ahí el equipo de trabajo que estaba armado de cierta forma, comienzan a haber contagios y comienzan a haber compañeros internados, entonces ya la estructura y la dinámica de ese grupo ya pasa a ser otra. También sufren el miedo de contagiar a sus seres queridos, pero también sufren las condiciones laborales que ya venían teniendo, ¿no? Y en cuanto a cuadros específicos, burnout, trastorno por estrés agudo, trastorno por estrés postraumático, sí. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué es lo que se viene? Sí, lo que nosotros estamos viendo muchos es trastornos por estrés agudo, sobre todo la sintomatología relacionada a esto, trastornos en el sueño y síntomas depresivos y ansiosos, que es, básicamente es lo mismo que los papers que fui mostrando y lo que estamos viendo nosotros ahora. Sí, no necesitamos, en nuestro equipo no necesitó hacer tantas derivaciones para un tratamiento, sobre todo en esos pacientes que solamente tenían trastornos por estrés agudo, porque con un acompañamiento y un ordenamiento, ¿no?, del hospital y del sistema, ya con eso bajó bastante la sintomatología. Pero hubo otros casos, como casos de depresión y trastornos ansiosos, propiamente dichos, sí los tuvimos que derivar. Muy bien, gracias. Y finalmente, para el licenciado Longarte, ¿de qué forma piensa que la vocación, la voluntad de servicio y la posición heroica y afectan
mejorando o empeorando el funcionamiento general del sistema de salud? Bueno, en realidad es una pregunta que hace alusión a ajustarse a las normas o resolver el problema. Ustedes imagínense trabajando en un sistema de salud público, por ejemplo, en el baúl de su auto con muestras médicas, muestras de medicamentos, y en el hospital ausencia de ese medicamento, ¿no? Entonces uno va al baúl de su auto, le da la medicación al paciente. En realidad eso es, digamos, resolver el problema, pero no ajustarse a las normas, ¿no? Entonces eso entra en contradicción, porque dice, bueno, yo me hago cargo de este problema, pero a su vez estoy quitando la potencia de resolución de ese problema, porque le estoy metiendo un parche al sistema. Eso debería ser vehiculizado, debería ser visibilizado de manera tal de que eso deje de suceder, ¿no? Entonces, la vía para que eso deje de suceder, bueno, es meterlo en la agenda de la organización, de la institución, para que no pase. Sí, también creo que en eso no es que disienta, pero creo que también ese tipo de acciones, si bien son parches y que por supuesto hay que comunicar a la institución pertinente, también tiene que ver con actos solidarios que son sumamente resilientes y curativos para el propio profesional de la salud, que es diferente de pensar que sea esto lo que sostenga el sistema de salud, que en gran parte es sostenido por esto. Bueno, nos quedan muchísimas preguntas, los invitamos por favor a que las formulen en las redes, vamos a tratar de contestar todas las que podamos contestar. La verdad que estamos muy contentos de haber podido realizar estas 2 jornadas, estamos contentos porque pudimos continuar con la actividad, y para todo el mundo saber que continuar con la posibilidad de seguir con una actividad en este año es algo más que sostenerse o seguir haciendo lo mismo. Nos posibilita eso, el trabajo en equipo fundamentalmente, y nos posibilita eso también muchos años de historia junta, ahora con refreshing de toda esta gente nueva que integra nuestro equipo. También lo posibilitó en Patagonia el apoyo de los aportantes y fundamentalmente la presencia de todos los que nos acompañamos y nos acompañaron. Un abrazo grande, cuidado a todos, sigámonos cuidando, y nos vamos a seguir viendo en las actividades de siempre y en todas las que podamos organizar. Buenos días.